Presentación tan clara como siempre y por supuesto tal como él se ofreció, si alguno tiene alguna inquietud, quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto la recibimos y se la transmitimos al doctor. Sí, ahí van los asistentes de sala. No podemos hacer lugar a muchas, pero bueno, vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Vayan haciéndomela llegar, por favor, así vamos adelantando. Gracias. Bueno, Carlos es un estudiante universitario y pregunta ¿por qué no se aplica una política impositiva regresiva donde se fije una base y luego cuanto más se facture menos se pague? Ok, ¿por qué no se aplica una política impositiva regresiva donde se fije una base y luego cuanto más se facture menos se pague? ¿Se entiende, doctor? ¿Cuanto más se facture? Claro, cuanto más se facture, menos se pague. Es como hacerle precio mayorista porque factura más. Bueno, me sorprende la pregunta. Yo siempre he asociado la palabra regresiva con inconveniente. Los que más tienen que pagar más. Alguno me podrá decir, bueno, pero eso desalienta el crecimiento. No, porque gana el que más crece, el que más factura gana más también después de impuestos. Pero una sociedad tiene un equilibrio social y la necesidad de lograr una equidad por el cual el que gana más, independientemente de la actividad, tendría que pagar más. No intentemos al revés porque es tratar de cambiar la historia del huevo y la gallina y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Yo adhiero por lo menos a las prácticas progresivas de pago de impuestos porque si no, el que de partida es más grande va a fundir a los que son más chicos. El más grande te va a ir a comprar lo tuyo por 3 pesos si sos chico porque él se beneficia con pagar menos impuestos. Es una invitación a la concentración y a la ruptura de la igualdad social. No estoy de acuerdo con esa propuesta. Si es que la entendí bien, no sé si es eso lo que se quiso decir. Creo que sí, ¿no? Sí. ¿No? A ver, entonces clarificala. Volvé a poner el papel y yo te lo recibo. Acá tenemos una pregunta de Marcela, de Induel. Dice, para el último trimestre de este año, ¿cree que el tipo de cambio va a seguir a la inflación? ¿Qué proporción mantendrán según usted? Yo creo que había una devaluación del más del 55% y creo que en la segunda mitad del año la devaluación va a estar atrás, o sea, mucho menor que la tasa de interés y la inflación va a empezar un poco por arriba de eso y un poco va a llegar después mucho más abajo. Yo no creo que el tipo de cambio esté arriba de 16 para fin de año. Es más, si tuviera que apostar diría que va a estar más cerca de 15 que de 16, entendiendo esto. Con lo cual estoy diciendo que seguramente se plancha el tipo de cambio. Esto me trae otra pregunta. Pero entonces va a haber atraso cambiario. Sí, va a haber atraso cambiario. ¿Y cómo se combate el atraso cambiario? No se combate devaluando, se combate bajando la inflación. Lo que tenemos que lograr es bajar la inflación. Cuando la inflación esté por debajo del 10%, va a ser posible mantener ritmos de devaluación más altos que la inflación sin que esto genere shocks recesivos. Pero, insisto, esto no es lo que muchos de ustedes querrían escuchar, pero tenemos que acostumbrarnos que el tipo de cambio ha llegado a un nivel razonable para que el central pueda rehacer sus reservas y para que generar nuevamente un superávit comercial. Y esto creo que es lo que manda. Entonces, no tenemos que mirar cuánto necesito yo para hacer eficiente mi negocio, sino cuál es el tipo de cambio que genera que el central empiece a tener las reservas creciendo. Y esto creo que es importante. ¿Cómo recuperar competitividad? No solo sobre la base de la devaluación. Podemos recuperar competitividad sobre la base de la simplificación de los trámites, bajar los costos aduaneros, bajar los costos de transporte. No podemos pensar en devaluar, que es exactamente lo mismo que bajar el salario real, para compensar los costos que nos pone Moyano para mover un container en el puerto. Entonces, estos son los temas que tenemos que estar buscándole una solución. Y por supuesto que tenemos que buscar competitividad bajando impuestos, no solamente bajando costos, sino bajando impuestos, invirtiendo en maquinaria, en equipamiento, para ser más eficientes. Entonces, esto es lo que tenemos que lograr. Y de esa manera van a ser sostenibles niveles salarios relativamente altos con la recuperación de la competitividad. Pero por eso
el pronóstico que yo tengo de corto plazo me parece que hemos llegado a un nivel donde hay tranquilidad cambiaria y donde no hay que esperar que se estén gestando distorsiones que expliquen una nueva ronda de especulación. Esto pudo haber sido posible hasta enero o febrero, lo dije en su momento. A partir de marzo se acababa la fiesta de los cambistas o de los especuladores y ya claramente se está acabando, y mucho más con las noticias de esta semana. A ver, para darle continuidad a lo que estaba comentando, doctor, dice, ¿cuál y qué tan alto es el riesgo de que la inversión sea, especulación financiera? Bueno, si ustedes lo hubieran escuchado a Sturzenegger, como yo lo escuché el sábado pasado hablando en Washington, fue clarísimo al respecto. No nos interesa el dinero caliente, el hot money. No vamos a tener tasas largas de interés claramente superiores al ritmo de devaluación para que no venga ese dinero, porque ese dinero así como viene se va. Y la Argentina ha tenido esta experiencia. Sturzenegger además me citó como que yo fui el que le enseñó esa lección a él hace muchos años. Y es así, los que tenemos alguna experiencia desalentamos el ingreso de dinero especulativo. Esto no se logra con los encajes y los impuestos, estas cosas. Eso generalmente se logra, no ha funcionado ni en Brasil ni en Chile. Lo que sí funciona es tener tasas de interés muy bajas. Las tasas de interés tienen que ser bajas. Ahora son altas, ustedes me dirán, sí, pero por plazo de 30 días, porque todavía falta 30 o / 60 días para salir del túnel. Estamos entrando en el túnel de la deflación. ¿Qué es el túnel de la deflación? De que la gente se dé cuenta que la inflación no es ni del 4, ni del 5, ni del 6, sino es del 1 y algo. Y eso implica tener tasas de interés todavía altas. Pero las tasas de interés a mediados de año, sobre junio, julio, van a colapsar. Y la razón para que colapsen es para desalentar el ingreso de fondos especulativos. Vamos a entrar en 2 temas productivos. ¿Qué medidas son necesarias para incentivar al productor para producir el novillo pesado? Bueno, yo creo que la tasa de engorde supere a la tasa de interés, suponiendo también el costo tributario. Esto es la lógica. Si yo no tengo necesidad de los fondos o tengo financiamiento y puedo llevar el animal a los 450 kilos a un ritmo que supera la tasa nominal de interés, a mí me va a convenir llevar a los 450 kilos que no venderlo antes y poner la plata en el banco. Esta es la lógica. Entonces, ¿cuál es lo inmediato que se deduce de esto? En procesos de inflación es muy difícil que esto se dé. Por eso, los ganaderos tenemos que ser fanáticos de la estabilidad. Porque lo que hay que ganarle es a la tasa nominal de interés. Y si la inflación es alta y la tasa nominal es alta, yo voy a vender el animal liviano porque no tengo la seguridad que el precio de la carne siga a la inflación o a la tasa de interés. Pero si estoy en estabilidad y me prestan al 6% anual y mi animal engorda una tasa varias veces superior a eso, yo voy a tender a tener el animal de 450 kilos. Y si tengo necesidad financiera la voy a pedir prestada la plata, pero no voy a vender el animal. Esto es lo central. Después podemos colgarle desgravaciones, incentivos, lo que quieran. Pero lo central que tenemos que entender es que la tasa de interés nominal sea menor que la tasa de engorde del animal. Eso, todo lo demás, se va a dar como consecuencia. ¿Cómo pasar de una cadena agroindustrial de la carne conflictiva a una cadena en armonía? No, yo creo que ahí no sé hasta qué punto es conflictiva. Yo creo que tenemos que entender que estamos todos en el mismo bote. Yo, algunos de ustedes lo saben, provengo también de la actividad láctea. La actividad láctea es realmente conflictiva. Hay sindicatos, todos sabemos de qué estoy hablando, hay sindicatos que realmente a veces me cuesta entender la lógica de estar saltando en el bote. Y algunos tienen la cuenta de haberse llevado puesto varias pymes lácteas. Esto creo que hay que ponerlo en evidencia, y no lo veo en el sector ganadero, tengo que agregar, pero sí lo vi en el sector lácteo. Entonces yo creo que hay que
recrear condiciones de la cadena, y por eso me alegró mucho en Palermo y me alegró recién escuchar a los dirigentes sindicales al frente en Palermo. Estábamos desde productores hasta frigoríficos exportadores, los no exportadores, los consumeros y los sindicalistas. Y eso yo creo que es muy importante. Claro, esto se da por la actividad en crisis a lo mejor, pero es muy importante entender que tenemos que ponernos de acuerdo en políticas a largo plazo. Y lo que mejor nos viene a todos es que el sector se expanda, que se abran nuevos frigoríficos, que se retomen 25.000 empleados, más de los que se fueron echados. Esto es lo que tenemos que crear, una expectativa de crecimiento y de compartir las ganancias. Yo no creo que tengamos que bajar los salarios reales, tenemos que aspirar a poder subirlos, compartir las ganancias, para lo cual tenemos que equiparlos mejor, tenemos que darle, ya sea desde el peón rural hasta el gerente de un frigorífico, tenemos que tenerlos bien retribuidos, en armonía y compartir los éxitos. Pero la Argentina ganadera tiene por delante un panorama sumamente alentador como para estar peleándonos entre nosotros. Doctor, nos quedan 2 minutos y 10 preguntas. Lamentablemente no vamos a poder contestar todas, pero nuevamente, muchas gracias. Va la última. María Juliana Zugaray, dice Gobierno, Provincia de Neuquén. Dice, ¿qué medidas de protección usted recomendaría para que la riqueza que se genere quede en nuestro país, no volver a los 90? No entendí de alguna parte. Volvemos otra vez. ¿Qué medidas de protección recomendaría usted para que la riqueza que se genere quede en nuestro país? Y después agrega, no volver a los 90. ¿Para que la riqueza? Para que la riqueza que se genere quede en nuestro país. No, yo creo... Carlos Pellegrini decía que no hay nada más cobarde que el capital, y yo creo que es así. Entonces, me parece que lo que hay que crear es confianza. No hay que, insisto, apelar al patriotismo ni hay que apelar a los controles. Hay que crear condiciones de negocios y posibilidades de ganar dinero legalmente, y yo creo que a partir de eso se van a generar las condiciones para que la riqueza quede en nuestro país. Es un proceso que va a ser lento, pero puede llegar a ser importante, y es el proceso que nos va a dar la sensación de tarea cumplida. Yo creo que esto va asociado a esta aspiración de cambiemos la historia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Creo que la presentación del doctor Javier González Fraga nos ha dejado muchas cosas para reflexionar.